¿Cómo elegir el colegio de tus hijos? El proceso de la lectoescritura. Allá por el siglo XX, por el siglo pasado, cuando uno tenía un hijo, decía, ¿en qué colegio lo voy a poner? Bueno, depende. Puede ser el colegio que te quede más cerca, de repente el colegio en el que estudió el papá. No había mucha complicación en la forma en la que los papás elegían el colegio. Cuando la educación pública nacional era una educación bastante bien reglada, regularizada, reglamentada, con profesores de primera que inclusive eran jurados, los profesores de las grandes unidades escolares eran jurados para los exámenes más importantes de las escuelas privadas. La educación estatal y pública era una garantía y era pues el ideal para todos, ¿no? Sin embargo, eso ha cambiado mucho ahora. No tenemos necesariamente cómo recurrir a buenos colegios, hay demasiada oferta de colegios y los papás entran en cuestionamientos pero muy profundos para tener cómo decidir o tomar una decisión con respecto al colegio de los hijos. Bueno, de eso vamos a conversar después de este corte comercial. Continuando con La Buena Vida, tenemos la presencia de Zoila Estabridis, ella es psicóloga, psicoterapeuta. Vamos a conversar con ella cómo está, cuál es la tendencia actual, la cantidad de cuestionamientos que se tienen en casa a la hora de decidir a qué colegio va a ir un niño. Yo, la verdad, no me hice tantos cuestionamientos, mis hijos fueron a los colegios donde yo quise y punto, y se sientan a estudiar y punto, así es. Pero los papás tienen muchas preguntas, yo soy un tipo raro, según Zoila sobre todo. Así que vamos a darle la bienvenida para empezar la entrevista. ¿Cómo estás, Zoila? Bienvenida al programa. De verdad, yo soy un dictador, pero no me importa. Sí, soy un dictador. Sí, ya por la conversación previa que estamos teniendo, definitivamente lo veo de esa manera. Pero es que los papás se hacen preguntas muy variadas, entran en muchos cuestionamientos, hasta ahí a veces son temas de conflicto de pareja, el decidir si va a ser un colegio o no va a ser un colegio. Para mí, por ejemplo, la educación debería ser gratuita de cabo a rabo en el territorio nacional. Nadie debería pagar por la educación y debería ser igualmente buena porque para eso pagamos impuestos. Totalmente de acuerdo. Pero eso no existe en el Perú y creo que no va a existir nunca. Sin embargo, hay muchos cuestionamientos. ¿Tú cómo entiendes la figura actual a la hora de decidir por qué colegio vas a optar? Bueno, ante todo, buenos días. Encantadísima de estar acá. Gracias. Traer mi saludo, el saludo de Arcade. Es cierto, el conflicto dentro de la familia en el momento de hacer la elección. Todos los padres apuntamos a proporcionar lo mejor para nuestros hijos. Mira, yo voy a partir por un punto que es importante. Es cierto, muchos padres aplican la ley, como tú lo dijiste anteriormente, de si yo estudié en este colegio y me fue bien, una tradición por familiar. añadidura, mis hijos también deberían de tener las mismas posibilidades y desarrollarse de la misma manera que yo. Yo creo que es uno de los criterios que prima hoy en día. Sin embargo, yo quiero resaltar algo que me parece bastante importante. Fíjate, en todo este camino, este periplo que se inicia para la elección del colegio, hay un criterio que yo creo que se obvia y que me parece que es muy importante, y es conocer y tener una aproximación con las características del niño para el que estamos buscando el colegio. Todos los niños no son iguales, eso está por demás sabido. Cada niño tiene estilos bastante diferentes. Para mí lo que se debería ponderar en este sentido es el estilo de aprendizaje del niño. Mira, podemos tener dos hijos que son nuestros, que creemos conocerlos. Con sin mucho embargo, potencial cada uno. Claro, y sin embargo hay diferencias sustanciales entre ellos. Por eso yo siempre apelo a que los padres se concentren en el inicio de este proceso en conocer realmente las características de los hijos. Los estilos de aprendizaje varían mucho, los estilos de aprendizaje, el temperamento del niño. Son varios criterios que deberíamos de tomar en cuenta para realmente después entrar al ramillete de posibilidades que se tienen. En promedio la familia hace lo contrario. Primero evalúa el colegio y con suerte lleva la visión, la vista y el análisis al niño. No deberíamos preguntarnos si es que el niño va a funcionar bien en este colegio, o es que deberíamos preguntarnos si este colegio se adecúa a la naturaleza de mi hijo. ¿Cuál es el rol que debe existir entre el patrón de crianza y la estructura familiar que tú ejerces en valores y conducta social
con respecto a la estructura del colegio también? Definitivamente tiene que haber una concordancia, porque de lo contrario vamos a llevar al niño a un limbo en el que no va a saber si adecuarse más a lo que establece el colegio o lo que establece la familia. Para mí es un patrón importantísimo, el idioma que habla el colegio, el método del colegio, tiene que estar totalmente en concordancia con la aspiración de los padres, pero ojo, una aspiración que también tenga relación con el estilo y con la naturaleza propia del niño. Hay niños que son, mira, temperamentalmente pasivos y que se pueden adecuar muy bien a estilos o a colegios que son tradicionales y clásicos. Pero hay niños que son muy activos, temperamentalmente activos, disfrutan del descubrimiento, del construir sus propios aprendizajes. Entonces, si tú no consideras ese aspecto de tu hijo y pretendes a fuerza de coacción ceñirlo a un patrón o a un método educativo muy conservador, muy tradicional, entonces posteriormente vamos a tener, como se ve hoy en día, serias dificultades que tiene que afrontar el niño por no sentirse capaz de afrontar las exigencias del colegio, dado su método de estudio, ¿no? O su método de enseñanza. Pero hay un problema con respecto a lo que tú dices, Zoila, y no es que quiera discrepar, sino que en el Perú, tal cual está concebida la educación escolar, tenemos un problema que la gente no sé si alcanza a percibir, y es el hecho de que los niños comienzan en la educación escolar estructurada, rígida, a edades en las cuales todavía no han alcanzado una madurez neurocognitiva suficiente, ni siquiera como para saber en casa cuáles son las verdaderas destrezas y habilidades potenciales que tiene tu hijo, y ya estás tratando de competir con otros papás que están tratando de postular a alcanzar el colegio más caro, que no necesariamente es el mejor. ¿Y por qué? Porque enseña inglés, que tampoco me parece un criterio. Tampoco. Entonces es complejo, ¿no? Es complejo, por lo menos en nuestro país, en donde los chicos a los 3 años ya están sometidos a presiones para las cuales todavía no están neurológicamente preparados, solamente por un afán de conseguir la mejor educación para ellos. ¿Cuál es el rol de la crianza? Los papás todavía consideran en buena parte que el colegio tiene que ocuparse también de esa parte de la formación del niño. Ciertamente, pero mira, tú has hecho como que una relación de errores que cometemos en todo caso. Mira, ciertamente que el inicio de la etapa escolar es bastante precoz, eso es totalmente cierto, pero hacia los 3 o los 4 años, nuestros hijos ya han dado bastantes muestras del tipo de inclinación, estilo y ritmo de aprendizaje que tienen. ¿Cómo no? Hay niños, por ejemplo, que si tú les proporcionas una ruma de cubos, va a haber el niño pasivo que va a esperar que tú le modeles qué es lo que puede hacer con ese material. Pero hay un niño que si tú inicias, por ejemplo, a pretender modelarle qué es lo que va a hacer con ese material, él mismo te dice, no, déjame a mí, yo quiero hacerlo. Es un niño más proactivo, es un niño más creativo. Tú le modelas una vez y él la siguiente vez te dice, ven y mira. ¿Cómo no? Ya ha construido nuevas cosas. ¿De acuerdo? Entonces esos son parámetros que sí podemos tomar en cuenta. El ritmo, hay niños que son muy rápidos, muy vivaces, hay niños que más bien tienen un ritmo un poco más lento. Ahora, eso no quiere decir que uno es más inteligente que otro, ¿cómo no? Pero claro, lo que sí está claro es que van en diferentes ritmos. Otro aspecto que es interesante y que los papás no valoran y que también tiene que ser un determinante, ¿no?, a la hora de decidir a dónde vas a mandar a tu hijo, es que el colegio, la escuela, es el primer centro de interacción social. No es el sitio en donde vas a poner a tu hijo para que tenga afinidad o no con un grupo, ¿no? Y para saber en dónde va a encajar, para que desarrolle pues un poco más esa empatía que tenemos que tener las personas para poder sobrevivir y adaptarnos. Definitivamente. Entonces, claro, eso también es algo que se debe valorar. Cuán empático es tu niño, cuán tímido es, cómo manejar este asunto. El niño pasivo, el niño activo, el niño que, mira, disfruta de las relaciones sociales, de querer aprender, hacer sus experiencias, sus aprendizajes, no de manera individualizada, sino más bien en grupo. Y se percibe que su resultado es mucho mejor cuando trabaja de esta manera. Y esto me lleva a hacer una pregunta que probablemente se salga un poco del formato, pero aprovechando tu capacidad y tu experiencia como psicóloga, no puedo evitar mencionar, porque ya estoy viendo casos cercanos de educación en casa, ¿no? La escuela en casa.
Yo no sé cuáles sean los criterios por los cuales los papás optan porque sus niños no vayan a un colegio y se queden en casa y más bien vengan los profesores a la casa. Sé que esto tiene valor por las autoridades educativas, mientras el niño no se quede en la ignorancia, pues no importa que estudie en la casa, pero salvo que el niño tenga una condición de salud en donde si lo mandas a un colegio lo puedas exponer seriamente, entendería que estudie en su casa. O si probablemente vives pues en una isla a 5.000 kilómetros que tienes una parabólica que te conecta, entiendo, pero ¿cómo ves tú esto? Mira, definitivamente no tengo ningún índice de aval para circunscribir la educación. Mira, la educación es integral, el desarrollo es muy integral. Correcto. Y el aspecto social, somos seres legítimamente sociales. Correcto. O sea, entonces, privar a un niño de todo lo maravilloso que se logra a través de las interacciones es realmente, desde mi punto de vista, es mutilar su educación. A mí me parece que es mutilar, salvo que por fuerzas del destino ya no haya otra alternativa. Salvo que hayan, por supuesto. Correcto. Pero alguna vez escuché el comentario de una pareja que decía que no habían encontrado un colegio que les brindara la educación que ellos querían para sus hijos. No sé. Me pareció medio tirado de los pelos esto. Yo, la verdad, los escuché. Me pareció un absurdo total, pero claro, o sea, estás limitando una parte importante en la educación de tus hijos, que es el contacto social. Por supuesto, tan que es importante, valioso. que no es lo mismo que tener relaciones sociales, es simplemente que puedas saber que delante tuyo hay alguien con quien puedas conversar, que piensa igual que tú, diferente que tú, que te agrede, que te quiere y te puede ayudar a sobrevivir. Por supuesto, porque en esa interacción es donde el niño gana, por ejemplo, esa palabra que tú mencionaste anteriormente, lo que es la empatía, el saber coexistir con otras personas que piensan, que sienten de manera diferente a ti. ¿Consideras que la educación, que los sistemas educativos se están adecuando, son mucho más flexibles ahora en estos tiempos modernos que hace 30 o 40 años atrás, en donde la cosa era mucho más rígida, más vertical? Lo que sí reconozco claramente es que hay mucho mayor diversidad. Y la diversidad me parece genial porque también habemos humanos totalmente diferentes. Entonces, esa diversidad en las propuestas educativas dan muestra de que están considerando la diversidad que existe entre personas. Correcto. ¿No? Correcto. Entonces, me parece maravilloso que tengamos mayores opciones, pero por sobre todo, para mi criterio, lo que rescato y quiero dejar bien claro en este momento, ¿cómo decir un así es considerar siempre y anteponer a todos los criterios las características particulares del niño. No obviar, ¿no? Porque los padres analizan el presupuesto, la cercanía, todos los criterios que ya están, mira, por demás esclarecidos y que ya no viene al caso. Pero yo recomiendo... Priorizar en los niños. Por supuesto, priorizar en las características de ellos, ¿no? Eso es lo que me parece más valioso. Gracias, Zoila. Ha sido un placer tenerte en el programa. Espero que se repita tu visita. Por supuesto, cómo no. Gracias. La vacunación contra el virus del papiloma humano debe realizarse entre los 9 y los 11 años.